Buen día, señores padres de familia, queridos niños. Prosiguiendo con nuestras clases, hoy vamos a trabajar el curso de personal social. El tema es etapas de la historia del Perú. Bien, comencemos. Bien, hijitas, miren, la historia del Perú, desde nuestros primeros hombres que llegaron a nuestro país hasta nuestros días, es como un cuento. Estudiar la historia es saber lo que hubo anteriormente, conocer nuestros antepasados, cómo vivieron, a qué se dedicaron y cómo poco a poco, día a día, van surgiendo hasta llegar a nuestros días actuales que estamos viviendo. Bien, miren, para estudiar la historia del Perú, vamos a dividir al Perú en varias etapas. Primero existieron los pre-incas, o sea, hombres. Cuando llegaron al Perú a habitar los primeros hombres a nuestro país, se agruparon en diferentes lugares a lo largo de nuestro país. Entonces fueron los primeros hombres que vivieron, eran los pre-incas. Luego, a raíz de esa organización, empezó a surgir la época incaica. La época incaica estaba gobernada por un inca. Luego, la otra etapa de la historia del Perú es la conquista. Es cuando los españoles llegan a nuestro país, enterados de que en nuestro país existía mucha riqueza, existía oro, plata en cantidad, se enteran y estos hombres que eran ambiciosos llegan a nuestro país, dirigidos por tres, que eran los tres socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Lugo. Luego estos señores, ¿qué hicieron en nuestro país? Cometieron demasiados abusos con los indígenas. Abusaban, les hacían trabajar y toda la riqueza se llevaban ellos. Toda la riqueza ellos solamente querían para ellos y no sabían compartir con el resto de habitantes en esa época. Entonces, los indígenas, cansados de estos abusos de los españoles, ya no querían que ellos les gobernaran, ¿no? Pero sin embargo, fueron tan vivos, tan ambiciosos estos señores, que empezaron a llegar otros hombres que gobernarían a partir de esa fecha nuestro Perú, y fue la época del virreinato. Llegaron al Perú a gobernar virreyes. Ellos también, como ya sabían que en el Perú existía bastante riqueza, era un reino poderoso en riquezas, tanto en recursos animales, vegetales, minerales. Ellos quisieron venir a gobernar. Entonces, ¿qué sucede? Empezó el gobierno de virreyes. Llegaron un promedio de 40 virreyes que gobernaban y daban las órdenes y leyes a nuestro país. Así como el presidente en la actualidad da leyes, ordena lo que tiene que hacer la población, cómo debe funcionar, cómo está organizado nuestro país. En esa época los virreyes ordenaban, conducían el Perú en todos sus aspectos. Luego, cansados los indígenas de que estos seguían cometiendo abusos, llega la época de la conquista, ¿no? Luego de la conquista llega el virreinato, donde el virreinato empieza a gobernar, y llega la época de la emancipación, o sea, se empiezan a sublevar los diferentes personajes que sobresalían en esa época. La primera sublevación fue de Tupac Amaru, que ya más adelante, poco a poco, vamos a ir estudiando. Luego de tantas luchas, de tantos enfrentamientos,
Ya los peruanos también se cansaron de seguir gobernados por estas personas y como ya empezó la sublevación de algunas personas, entonces empiezan a surgir los militares que llegaban de otros países para independizar este territorio, porque no solamente los españoles estaban ubicados en nuestro país, también estaban ubicados en Ecuador, Colombia, en Chile, en Argentina. Ellos ya se habían apoderado casi de todo el continente de América del Sur. Entonces llegan otros personajes para ir libertando y para librarnos de estos abusos de los españoles, y empieza la época de la República. En la época de la República ya el pueblo va eligiendo a sus representantes, ¿no? Que hasta el momento nosotros elegimos a nuestro presidente. Entonces, para llegar a la época en que actualmente estamos viviendo, pasamos por muchas etapas que iban pasando poco a poco, que iban gobernando diferentes personas, que cometían abusos, había guerra entre ellos, no se entendían, no se comprendían. Muy bien, hoy día nos vamos a centrar a lo que es la época incaica. La época incaica estaba gobernado por un inca. Según la historia, tenemos dos leyendas, la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Cómo empezó esta etapa? Cuentan que en esa época ellos no tenían su religión, era, por ejemplo, eran personas que no tenían mucha cultura, ¿no? Y ellos, por ejemplo, adoraban al sol, la luna, al agua. Para ellos eso era sus dioses. Entonces, ¿qué sucede en esta época? Su padre, el sol, que para ellos fue su padre el sol, le ordena a un par de pareja, ¿no? A un indígena con su esposa, que se llama Manco Cápac y Mama Ocllo, le ordena y le dice que ustedes van a ir a gobernar ese imperio tan rico, ese imperio tan grande que estaba ubicado en nuestro país. Entonces el Padre Sol le da una varita de oro, es una leyenda que nosotros sabemos por nuestros antepasados. Le da una varita a Manco Cápac y le ordena que donde se hundiera, que vayan caminando poco a poco, y donde se hundiera, ahí fundarían la capital del imperio de los incas. Entonces Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, dirigiéndose para ver dónde se iba a hundir esa varita. Entonces llegaron a un cerro llamado Huanucaure, y en ese cerro, en esas tierras de ese cerro, se hunde la varita, y ese lugar era el Cusco. Entonces ellos se quedaron en el Cusco. Ahí fundan el imperio de los incas. Entonces ellos empezaron a gobernar ese imperio tan rico, tan poderoso. Él como hombre enseñaba a cultivar, a trabajar las tierras, a construir sus viviendas, trabajos rudos de un hombre. Y Mama Ocllo enseñaba cómo atender, cómo preparar los alimentos, enseñaba, por ejemplo, a tejer, a hacer labores de mujeres. Entonces es así como empieza la etapa del imperio de los incas. ¿Quién fue la autoridad máxima del imperio de los incas? Fue el Inca. ¿Dónde llegaron? ¿Cuál fue
la capital del imperio de los incas, o sea, ¿a qué ciudad llegaron? Llegaron a la ciudad de Cusco. Entonces, ¿por quiénes fueron dirigidos estos señores a gobernar ese imperio? Porque en esa época existían, cansados de ver peleas, riñas entre ellos, ¿no? De ganarse el poder. Es por eso que el Padre Sol se dirige a estas personas y le dice, vayan ustedes, y donde la varita se va a hundir, donde se hunde, ahí van a empezar a gobernar. Y así fue que estos señores, Manco Cápac y Mama Ocllo, llegan al Cusco y el Inca empieza a gobernar. Él ya se organiza, cómo va a trabajar con sus habitantes, en fin, se organizan social, económicamente, todo una organización total, de acuerdo a su cultura que ellos tenían en esa época. Entonces, hoy día estamos hablando sobre la historia del Perú y estamos hablando la época más resaltante que fue el imperio de los incas. El imperio de los incas fue gobernado por incas. Gobernaron más o menos un promedio de 14 incas, que eran los jefes, el cual todos tenían que obedecer. Eran la ley de esa época. Bien, hijitos, vamos a ver si han entendido. Acá vamos a leer y colocar verdadero o falso según corresponda. A ver, más o menos quiero saber si han entendido lo que les estoy contando, ¿no? Cómo se inicia la etapa de nuestro Perú. Y la época más resaltante fue la época incaica. ¿Quién gobernaba? Lo gobernaba un inca. ¿Y cómo llega ese inca a ese lugar? Su padre el sol, que era para ellos su dios principal, le ordena que vaya, que se dirija que vaya caminando y con una varita de oro que le entrega, le ordena y le dice que donde se hundiera esa varita, ahí va a ser la capital del imperio. Y fue así que ellos llegaron al Cusco, y Cusco fue la capital del imperio. Más adelante vamos a ver cómo se organizaban socialmente, económicamente, a qué se dedicaban. Ahora voy a ver si han entendido, presten atención y vamos a leer conjuntamente conmigo. Colocar verdadero o falso. El Inca gobernaba el imperio incaico. El Inca gobernaba el imperio incaico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces yo le voy a colocar una V, verdadero. Manco Cápac llegó al Perú de otro país. ¿De otro país llegó? No. ¿De dónde salieron? Salieron del lago Titicaca, que está ubicado en nuestro país. Entonces, este enunciado es falso. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Sí, salieron del lago Titicaca, verdadero. Cusco fue la capital del imperio incaico. ¿Sí? Muy bien, porque ahí la varita que llevaban ellos se hundió y fue Cusco la capital del imperio incaico. Entonces, verdadero. ¿El imperio incaico fue gobernado por un solo inca? No, porque a partir de ahí surgen otros incas. Entonces, esto es falso. Bien, hijitos. Entonces, las etapas de nuestra historia empieza con las culturas preincaicas, la cultura incaica, luego viene la conquista, después surge el virreinato, del virreinato viene la emancipación y finalmente la república, que hoy en nuestros días nosotros tenemos un gobierno republicano, donde el pueblo elige a su presidente. Más adelante ya vamos a seguir estudiando todo lo que concierne a las etapas de nuestro Perú.
como ya les vuelvo a decir, la historia es una ciencia que estudia todo lo que ha ocurrido desde nuestros antepasados hasta nuestros días. Se les está enviando, por favor, el tema, copian en el cuaderno celeste. La tarea es ilustrar el tema, a ver lo que más les ha gustado, me dibujan, por ejemplo, a Mam Cocapac y Mamaogio, de dónde salieron. Luego se les está enviando una hoja adicional para que ustedes puedan resolver la tarea. Bien, hijitas, conmigo será hasta el día de mañana para poder dialogar sobre este tema. Cuídense.